buenas tardes, buenas noches a la hora que esté viendo este video. Somos el grupo número 1 y le vamos a presentar el trabajo final, que es ósmosis inversa. Los integrantes del grupo son Jair Pérez Succe, Frank Ronald Chacón, Brian Pedro Figueroa, Jaime Quiroz y quienes habla Adrián Cotillo. La docente a cargo es la profesora Karina Lozada Castillo y el curso vendría a ser operación basado en transferencia de masa. Ahora vamos a presentarles el siguiente problema. Como alternativa para la escasez de agua potable, se propuso la ósmosis inversa. ¿Qué es la ósmosis? La ósmosis es un proceso físico-químico donde hay dos concentraciones de agua, a la cual se le va a insertar una membrana y la concentración con menor cantidad va a pasar hacia la mayor concentración, hacia el agua con mayor concentración, que vendría a ser la ósmosis inversa. Ahora que ya definimos qué es la ósmosis, este es un proceso contrario donde se va a ejercer presión en la solución con mayor concentración. Esto que va a permitir que la solución con menor concentración aumente su volumen. Estos procesos se utilizan mayormente para la purificación de agua, ¿no? Bueno, es una tecnología de tratamiento de agua, la cual puede ayudar a afrontar la escasez de agua potable, a producir esta misma a partir de distintas fuentes de agua, como por ejemplo el agua de mar, aguas residuales o aguas contaminadas. Como resultado de la ósmosis obtendremos agua potable segura a partir de distintas fuentes que va a ayudar a conservar el agua dulce en los lagos. Para cumplir este objetivo se diseñará un sistema de ósmosis inversa donde la producción deseada es de 480 metros cúbicos al día, ¿no?, de agua potable con un máximo de 49 ppb. Los ppb significa partes por billón, que nos va a indicar el sistema en el que se va a trabajar, sistema de unidades, que viene a ser microgramo sobre litro, con un máximo de 49 ppb de los sólidos totales disueltos. ¿Qué son los sólidos totales disueltos? Los sólidos totales se refieren a la suma de iones de minerales disueltos. Estos pueden ser tanto como sales, como metales, entre otros, ¿no? Esta agua producida se obtendrá a partir de agua bruta que contiene estos iones. ¿Qué nos indica el agua bruta o qué es? El agua bruta o agua cruda viene a ser el agua no tratada químicamente. Puede ser el agua de los ríos, de aguas subterráneas, que hasta estas aguas pueden hacer daño al consumo humano. El problema nos presenta la siguiente tabla de iones, ¿no?, que va desde el potasio hacia el cloro. El equipo cuenta con una membrana de la firma Quinteca, que nos indica por qué escogimos esta membrana. Debido a su gran tiempo de vida, por su buena durabilidad, por tener una gran eficacia al rechazar contaminantes y por su bajo consumo de energía, cuyas características son el coeficiente de rechazo. ¿Qué es el coeficiente de rechazo? Vendría a ser la capacidad de la membrana al no permitir la entrada de diversos solutos, el cual tiene un valor de 99.8 para todas las sales, excepto el boro, que tiene un coeficiente de rechazo del 92. Esto es por el tamaño de sus iones y por sus propiedades químicas y su gran dependencia al pH óptimo. También tiene una máxima presión de operación de 83 bar. ¿Qué es la presión de operación? Bueno, la presión de operación es la presión que aplicas al agua de alimentación para así superar a la presión osmótica. Bueno, la presión de operación vendría a ser 83 bar y se cuenta con un caudal nominal de 31 metros cúbicos al día, un área activa de 41 metros cuadrados
y un coeficiente de permeabilidad de 0.7972. Coeficiente de permeabilidad es la capacidad de entrada de un componente en la membrana, ¿no? Y se busca una recuperación del 45%. De estos 5 incisos, nosotros hemos tomado en cuenta para crear nuestro propio diseño de membrana. El primer inciso nos indica hallar la concentración de sólidos totales disueltos en la corriente de rechazo. ¿Qué vendría a ser los sólidos totales disueltos? Esto viene a ser la suma de todos los iones, metales y de distintos minerales juntos, ¿no? La segunda es calcular el número de membranas y tubo de presión. Esto es más para mejorar el diseño de membrana. El inciso 3 nos indica hallar la presión osmótica en bar de la corriente de alimentación. ¿Qué viene a ser la presión osmótica? Es la presión que se debe aplicarse a una solución para evitar que el solvente puro fluya hacia la solución. El cuarto inciso vendría a ser los factores en la normalización del sistema. Esto se refiere a la práctica, ¿no? De ajustar y comparar datos para tener un mejor rendimiento y mejor resultado. Esto nos vamos a basar en distintos parámetros que se van a ver luego en la exposición. El cálculo de la presión de operación. Como ya se mencionó, la presión de operación viene a ser la presión que se ejerce al agua de alimentación. Bueno, aquí vemos el apartado de datos de partida a través de una caracterización de agua bruta, en el cual hemos tomado una muestra a través de los distintos parámetros y valores con unidades respectivos de cada uno de los componentes que tiene esta agua bruta. En este total tenemos una muestra de alimentación con 28.935.33 ppm, que ya lo explicó mi compañero anteriormente, que está dado en miligramos por litro. Ahora vamos a ver las características y calidad deseada del agua producto. Estos son parámetros dados de un decreto, como se puede apreciar, que fue dado el 7 de febrero, en el que se establece los criterios de calidad de agua de consumo humano. A la izquierda se puede ver las características que contiene el producto, y estos son relativamente mucho menores a los que nosotros tenemos, ya que están dados en ppb, que son partes por billón, o en unidades microgramo por litro. Ahora, para empezar, hemos hecho un esquema, un pequeño, en el cual vamos a ver la cantidad de caudal que entra es igual a la cantidad de caudal que va a salir, tanto que es en el permeado y en el rechazo. Dándome como fórmula caudal de alimentación es igual al caudal de permeado más el caudal de rechazo, y adicionalmente el caudal de alimentación va a ser igual al caudal del permeado sobre la cantidad que nosotros requerimos, que viene a ser la conversión, que es el 45%, que viene a ser N. Bueno, conociendo el caudal de agua y producto y el rendimiento global, podemos hallar lo que es el caudal de la alimentación. Como dato nos dan el caudal de permeado, que debe ser 480 metros cúbicos por día, y a través de esto obtenemos el caudal de la alimentación, como se puede apreciar, y una vez hallado el caudal de alimentación podemos hallar el caudal de rechazo aplicando las fórmulas de balance de materia, obteniendo dicho caudal que se puede ver todos en las mismas unidades. Ahora, con estos caudales nosotros hemos requerido y hemos hecho los cálculos para poder obtener las concentraciones de cada uno, que es lo que nos interesa. En este apartado hemos hecho un balance de concentraciones para cada uno de los componentes. Hemos modificado la ecuación uniéndolas y hemos hallado adicionalmente otra fórmula, que es el concentrado de recuperación. En el concentrado de recuperación se puede ver que es igual a la recuperación por el concentrado de la alimentación sobre 1 menos la eficiencia, que viene a ser N. Ahora, para dar un ejemplo, hemos realizado para el ion boro. En este caso, el ion boro tiene un porcentaje de recuperación del 92%. Disculpen, un porcentaje de rechazo del 92%, que quiere decir que el 92% va a ser expulsado hacia lo que es el caudal de rechazo.
Y como dato inicial tenemos la concentración del boro, que es 4.52 miligramos sobre el litro, que viene a ser de la primera tabla que mostramos. Bueno, a partir de las dos fórmulas presentadas anteriormente vamos a poder obtener la concentración de rechazo, como se puede apreciar, y seguidamente a esto vamos a obtener la concentración en el permeado, que es lo que nos interesa. Y de esta forma para cada uno de los componentes que existe en el agua bruta. Como se puede apreciar en la tabla, hemos puesto los iones y las concentraciones de rechazo, y al igual que las concentraciones de permeado. Asimismo se halló el porcentaje de concentrado obtenido, que se puede ver que es relativamente o aproximadamente un 0,46%, lo que me indica que las concentraciones de permeado son súper bajas respecto al total que tenemos. Bien, continuando con el cálculo de la presión osmótica, primero, antes de empezar con estos cálculos, necesitamos saber de cierta manera qué es la presión osmótica. La presión osmótica se tiende a tener una solución a la diferencia de presiones que debe existir entre esta y su solvente puro, ¿no? Para que no haya pasaje del solvente a través de una membrana semipermeable que es interpuesta entre su solvente puro y su solución. Ahora, para esta presión osmótica existen dos factores que se debe tener como fundamental. Tanto uno, la concentración de partículas que sean osmóticamente activas, y dos, la permanencia de este soluto en uno de los compartimientos, es decir, si el soluto puede atravesar a la membrana o no. Ahora, ¿cómo calculamos la presión osmótica? La presión osmótica lo calculamos por la ley de Van Hoff, ¿no? Entonces, pero antes, ¿por qué hacemos la presión osmótica, ¿no? ¿Para qué lo calculamos? Entonces, de forma introductoria se puede decir que si dos soluciones acuosas de diferentes concentración se encuentran separadas por una membrana semipermeable, entonces tiende a aparecer una diferencial de presión entre los dos lados de esta membrana. Entonces, cuando lo que se coloca a un lado de la membrana tiende a ser agua pura y al otro una disolución cualquiera. Entonces, la diferencia de presiones que se registra entre ambos lados de la membrana tiende a recibir el nombre de la presión osmótica, lo que se acaba de explicar al inicio. Entonces, si se tiende a aplicar artificialmente al lado de la disolución una presión superior a la presión osmótica, tiende a pasar agua, ¿no? Desde la disolución de mayor concentración a la de menor. Entonces, lo que pasa es que purificamos esta última y se obtiene, por tanto, un agua de pureza admisible. Entonces, lo que ya se está diciendo es que lo que buscamos es un equilibrio para obtener un agua purificada, más que todo para no sacrificar algo de esto, tanto el soluto, o dañar la membrana. Entonces, continuando, para calcular la presión osmótica, se aplica la ley de Van Hoff. En este caso, tiene que ser la constante de los gases ideales. En este caso, para la presión osmótica, lo tienen que considerar como pi, que es como en letra griega más que nada, y el logaritmo natural de su solvente, que es en este caso el agua, ¿no? Entonces, para buscar su actividad, lo que simplemente sabemos que el logaritmo natural, en este caso ya se sabe, ¿no? Que tiende a ser la sumatoria de las molalidades sobre 55.51 por el coeficiente osmótico, que en este caso se obtiene. Ahora, de la ecuación anterior, que se reemplazó en primera para la ecuación de ley de Van Hoff, se observa, ¿no? Que hemos obtenido la siguiente ecuación de Phi, que reemplazándole en función a las molalidades. Ahora, entonces, ¿cómo obtenemos de cada molalidad? Deberíamos obtener la molalidad de cada concentración, su masa molar y sus sólidos totales disueltos, que debemos calcularlo, que en este caso se puede hacer para los tres, tanto para la de entrada, la de la alimentación, para el de rechazo y para el permeable. Entonces, para eso necesitamos, como se dijo, el coeficiente osmótico, o como se le puede decir, el coeficiente de reflexión de Steverman. Ahora, que en este caso necesitamos saber dos cosas, que para el coeficiente osmótico, para que nuestro diseño sea eficiente, debe estar entre 0 y 1. 1 no puede ser, porque en este caso sería impermeable, entonces el flujo de agua no pasaría. Entonces, por lo tanto, no daría solución al problema. 0 tampoco puede ser, porque en este caso el flujo de agua
pasaría la membrana sería máximo. Entonces pasarían también los solutos y el solvente. Entonces no hay purificación. Entonces para eso, para saber si hemos escogido bien, procedemos a calcular el coeficiente osmótico. Y para eso también necesitamos saber tanto las fuerzas iónicas y su fuerza iónica promedio, que en este caso, y también necesitamos estos ciertos coeficientes empíricos que se dan en funciones a las temperaturas, como se aprecia. Entonces, para poder determinar la presión osmótica, en este caso, empezamos por para la corriente de alimentación. Y que conforme vayamos haciendo los cálculos, se hace de la misma manera, tanto para la de rechazo y para la permeable. Entonces, para la determinación de sólidos totales disueltos en esta corriente, como se obtiene de partida, ya tenemos las concentraciones que fueron calculadas anteriormente y sus masas molares. Hacemos una suma de sólidos totales disueltos, en este caso viene a ser la suma de todas las concentraciones en esta corriente de alimentación, y a partir de ello determinamos la molaridad. En este caso vienen a ser los moles del soluto entre los kilogramos del solvente. Y para eso se despejaba la ecuación y obteníamos un valor. Ahora, en este caso, como se aprecia en el cuadro, obtenemos para cada concentración, para cada ion, obtenemos su molaridad obtenida, ¿no? Bien, entonces, ya tenemos las molaridades. Ahora, como necesitamos para calcular el coeficiente osmótico, necesitamos las fuerzas iónicas. Las fuerzas iónicas se puede entender como la cantidad de iones total que hay en una población, ¿no? Pero profundizando un poco más, un ion viene a ser un átomo que contiene una carga. Puede ser positiva o negativa. Positiva si es que pierde electrones y negativa si es que gana electrones. Ahora, entonces, tenemos las cargas que vamos a necesitar para poder calcularlas, ¿no? Entonces, se obtiene su fuerza iónica de 0.596 y tenemos la fuerza iónica promedio, que en este caso no consideramos las molaridades, nada más, que era 0.47575. Ahora, a partir de la temperatura, cabe recordar que estamos trabajando a 21 grados centígrados. Entonces, reemplazamos en las fórmulas que se presentó en las anteriores PPTs y obtenemos, ¿no?, las correlaciones de coeficientes. Reemplazamos en la ecuación inicial que obteníamos y obtenemos un coeficiente osmótico de 0.8987. Eso nos quiere decir que está entre 0 y 1. Entonces, por lo tanto, nuestro diseño está bien planteado, lo que significa que hay un equilibrio para poder para obtener, como se dijo, una purificación de agua, ¿no? Entonces, la cual no hay un sacrificio de algo. Entonces, también hay una reducción de energía, entonces, que para operar este sistema, ¿no? Lo que conviene un mejor ingreso económico. Bien, entonces, como ya tenemos el coeficiente osmótico, en la tercera ecuación que fue planteada, se reemplaza en la ecuación y obtenemos que para la presión osmótica, un valor de corriente de alimentación, su presión de 20.9047 bares. Ahora, ese es simplemente para la corriente de alimentación. Esto se repite el cálculo tanto para el permeado y para el rechazo de la misma manera que hemos hecho. Bueno, ahora vamos a continuar con el cálculo del número de membranas y de tubos de presión. Bueno, partiendo del caudal que es necesario producir y con datos científicos de la membrana elegida, tales como área de específico, se puede hacer la estimación inicial del número de membranas que va a llevar el bastidor de osmosis inversa. Bueno, es necesario conocer el número de membranas de tubos de presión, ya que así podemos calcular la mejor eficiencia, mejor uso sin necesidad de gastos en energía para el sistema de osmosis inversa. Bueno, comenzamos con el cálculo del número de membranas, el cual está representado por la siguiente fórmula, donde el número de membranas es igual al caudal del permeado. Bueno, en este caso, este es 480 metros cúbicos por día, que nos dieron en el primer cálculo que hicimos. Segundo, sería el flujo específico, y se define como el volumen producido de agua desalada por unidad de superficie de membranas instaladas, el cual se expresa en unidades de metros cúbicos por metros cúbicos por día. Y A sería el área nominal de la membrana, el cual es un dato.
el flujo específico máximo lo calculamos en la siguiente fórmula: el caudal nominal de la membrana sobre el área nominal de la membrana. Procediendo con los cálculos, tenemos el caudal nominal, el cual en la membrana, el fabricante nos dice de que es 31 metros cúbicos por día, y un área nominal de 41 metros cuadrados, también otorgado por el fabricante. El flujo específico máximo da como resultado 0,756 metros cúbicos sobre metros cúbicos por día. Eso reemplazado en cálculo del número de membranas nos da un número de 15,48. Bueno, eso lo reemplazamos en el cálculo del tubo de presión, el cual es N sobre 7. Bueno, ¿por qué el número es 7? Bueno, el fabricante nos dice de que a lo mucho se pueden compilar 7 membranas dentro de un solo tubo de presión. Es el máximo. Y como nosotros queremos la mejor eficiencia, entonces vamos a usar la máxima capacidad que se puede, que sería 7. Dividimos 15,487 y nos da 2,21. Sin embargo, como tenemos que trabajar con números enteros, el número de tubos de presión va a ser 3 y el número de membranas sería 16. Bueno, como siguiente punto tenemos la normalización del sistema. ¿Y por qué esta normalización? La normalización del sistema se va a realizar por una sencilla razón. Y es porque en la instalación no va a durar durante todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el rendimiento no va a ser el mismo que utilizarlo un día después de haberlo comprado, comparando con la eficiencia que pueda tener durante un año después de su uso. Entonces, por ello, cuando se diseña una planta de ósmosis inversa y se quiere conocer su productividad real, va a ser necesario realizar algunas correcciones, ¿no? Que en este caso van a tener en cuenta algunas variaciones de los factores que puedan influir en los caudales específicos con respecto a las condiciones normalizadas. ¿Y qué tipo de condiciones? Por ejemplo, tenemos el primer factor corrector, que es de temperatura. Como podemos ver, ¿no? Este factor corrector de temperatura va a afectar a la productividad de las membranas. ¿Qué quiere decir? Que cuanto menor sea la temperatura del agua de alimentación, va a tener una mayor productividad. Por el contrario, cuanto mayor sea la temperatura, la velocidad de degradación también va a ser mayor. Por lo tanto, su vida media va a ser menos. Entonces, tenemos aquí dos ecuaciones. La primera para una temperatura mayor a 25 grados centígrados y la segunda menor a 25 grados centígrados. Entonces, según por datos del problema, nuestro caudal de alimentación está a una temperatura de 21 grados, por lo cual se va a utilizar la segunda ecuación. Reemplazando el dato de la temperatura, vamos a obtener nuestro factor corrector de temperatura, que va a ser igual a 0.8712. Siguiente. Como siguiente cálculo del siguiente factor, pues tenemos al factor corrector de presión, que en este caso va a ser la diferencia entre la presión aplicada en la membrana y el diferencial de la presión osmótica, tanto de la operación como el de la prueba. Bueno, este diferencial de la presión aplicada a la membrana y la diferencial de la presión osmótica es la fuerza motriz del proceso de separación. ¿Y qué es lo que quiere decir? Pues es la diferencia entre la presión existente a un lado de la membrana y la presión osmótica en ese mismo lado. Entonces, con respecto a los datos de operación y de prueba, como podemos observar, en el caso de los datos de la prueba, pues nos lo da el fabricante de membrana. Entonces, reemplazando los datos, tenemos que el factor de presión va a ser igual a 0.765. Bueno, como siguiente punto tenemos el cálculo del flujo de diseño. Entonces, haciendo uso de los factores correctores anteriores que habíamos mencionado, vamos a seguir con respecto a este cálculo, ¿no? Que el cálculo del flujo va a ser igual al caudal del diseño entre el área. Entonces, el área lo tenemos como dato del problema. Lo único que faltaría es hallar el caudal de diseño, que en este caso va a ser igual al producto del caudal nominal por los siguientes factores que ya habíamos hallado previamente, tanto de la presión como de la temperatura. Y faltaría un dato más, que sería el factor corrector de tiempo, que en este caso lo da el fabricante y sería de 0.8. Entonces, reemplazando los datos, tenemos que el caudal del diseño es de 21.78 metros cúbicos por día. Ahora, ya hallado este caudal, pues
podemos hallar el cálculo del flujo del diseño. Y vamos a obtener que el flujo va a ser igual a 22.125 litros por cada metro cuadrado por hora. Como siguiente punto tenemos el cálculo del número de membranas y de tubos de presión. Bueno, una vez obtenido ya el flujo de diseño, vamos a proceder a calcular el número de membranas y el número de tubos de presión que va a tener nuestra unidad de ósmosis inversa. Entonces, el número de membranas va a ser igual al caudal del permeado entre el producto del área por el flujo de diseño que ya habíamos hallado. Entonces, reemplazando estos datos, vamos a tener que el número de membranas va a ser igual a 22. Ahora, ¿cómo procedemos a hallar el número de tubos de presión? Como podemos ver, que ahí es el número de membranas dividido entre 7. ¿Y por qué entre 7? Porque por cada tubo de presión se van a tener 7 membranas. Quiere decir que lo vamos a tener que dividir entre el número de membranas. Entonces, reemplazando los datos, obtenemos que el número de tubos de presión va a ser un número con decimales. Por lo tanto, como es un número natural, el número de tubos no puede ser decimal. Por lo tanto, se va a aproximar al mayor número entero positivo, que en este caso sería el número de tubos de presión igual a 4. Ahora les voy a hablar sobre el cálculo para hallar la presión de operación. Como nosotros sabemos, la presión de operación viene a ser una presión aplicada al agua de alimentación para superar la presión osmótica, ¿no? Esto viene. Y así forzar un peso del agua a través de la membrana. Bueno, como puede observar, teniendo ya en cuenta el flujo de operación y el área, solo es cuestión de dividirlo más sumar la diferencia de presión osmótica en la entrada y en la salida, ¿no? Reemplazando, obtenemos 44,37 bar. Y sin embargo, este dato no va a ser tan preciso, ¿no? Porque no se toman en cuenta las pérdidas que producen el sistema de bombeo. Por ello vamos a hallar el PRB, que vendría a ser mi presión osmótica más 0.1 por diferencia de presión corregida más 0.2. Al reemplazar este vamos a obtener el PRB de 47.165 bar. ¿Esto qué significa? Que considerando las pérdidas, para el diseño va a ser más eficaz utilizar nuestro PRB, ¿no? Para concluir este problema que hemos resuelto, vamos a concluir con lo que sería el costo de lo que sería nuestro sistema de ósmosis inversa. Como podemos ver, hemos usado la membrana de Fintech de la serie SW30HRLE o 340i, el cual nos salió con una membrana de 22. Este usualmente está a $990 por unidad. Sin embargo, debido a que es un costo, una unidad mayor, sería 22 unidades, sería un costo de $266 por unidad, lo cual nos saldría $21.252. Bueno, además, lo hemos diseñado, como se ve al costado, gracias al software AutoCAD, el sistema junto con los tubos de presión. Bueno, los sistemas ósmosis inversa son ampliamente usados en varios aspectos, como pueden ser domésticos o industriales. Bueno, investigando hemos visto de que usualmente hay 3 tamaños: pequeños, que serían para pequeñas empresas, y los medianos y grandes usados para tratamientos de agua en plantas o de grandes industrias. En este caso sería una membrana mediana, ya que nuestra área es de 41 metros cuadrados y estos varían de un costo de $10.000 a $50.000. En este caso nos salió un sistema de $21.000, el cual es adecuado al costo y fácilmente podría compartir en el mercado. Además de, como mostrado también en los cálculos, es eficiente para lo que logramos buscar, que sería convertir el agua dura en agua potable. Bueno, eso sería todo.
Muchas gracias.